Carlos Hernán Sosa. Universidad Nacional de Salta. Enero de 2024. Sobre lo establecido y lo posible. Desde la semana pasada, comenzaron a circular en redes dos textos que refieren consideraciones y cuestionamientos sobre asuntos que he tratado en algunos trabajos de crítica literaria referidos a la literatura de Salta, especialmente el titulado Al fin una hidra en el Valle del Lerma, literatura reciente y jóvenes escritores en Salta. Uno se titula Respuesta a Carlos Sosa, de Raquel Adet, el otro, Las alarmas del Dr. Hernán Sosa, de Alejandro Luna. Toda persona puede sentirse genuinamente afectada por opiniones ajenas, como entiendo ha ocurrido en el caso de Raquel Adet, quien ha sentido injuriada la memoria de su padre, el poeta Walter Adet, o en el caso de Alejandro Luna, quien comparte el punto anterior y, además, desea contrastar su propia apreciación sobre algunos otros temas. Ahora bien, ello no implica que para eso se me haga decir cosas que no dije y que, por la polivalencia inherente del lenguaje, me voy a ver necesitado a explicar mejor. Aclaro que no voy a entrar en detalle con todo lo demandado, me voy a detener en algunos puntos sobre los que me parece importante volver, se me tildará de arbitrario, contestaré que es lo mismo que han ofrecido estas lecturas. También voy a intentar pasar por el alto el tono de nutridos ataques a mi persona, en términos éticos y profesionales, que sobreabunda en ambos textos, siendo probablemente la expresión más contundente un pasaje de Raquel Adet, el que evalúa la lectura del artículo de referencia como discursos que inducen a pensar que estamos tratando con un ignorante, un imbécil, o una muy lograda síntesis de ambas cosas. No me victimizo. Tengo plena conciencia de que hacer rodar la palabra es un acto de trascendencia que trae consecuencias y, por ir a lo verdaderamente importante, me voy a adentrar en la impugnación que se hace sobre algunas ideas. Del artículo cuestionado, donde propongo un panorama sobre algunas tendencias en la literatura reciente de Salta, ambos autores se detienen en un pasaje en el que recupero algunas líneas de las tradiciones literarias previas para intentar entender contra qué estatutos de la cultura local reaccionan estas nuevas propuestas. Lo cito tal como aparece en la nota de Adet, el mundo eminentemente vitalista de la poesía de Castilla, pleno de borrachines, carnavalero y popular, titiritero y musiquero, sancionó una serie de mandamientos para entender la producción literaria en Salta, reiterando apreciaciones formularias de la vida bohemia de los años 60 que habrían de proyectarse en alcohólicos recurrentes, como Walter Adet, Jacobo Regen o Jesús Ramón Vera, poetas contemporáneos o de las generaciones posteriores quienes entregaron el propio cuerpo a ese decálogo de obligaciones imaginarias para poder ser poeta en Salta. El alcoholismo es una enfermedad, la refiero así porque me parece el término más adecuado ante otros eufemismos hipócritas. Las enfermedades no son una evaluación moral, profesional o de ninguna otra índole sobre las personas. En todo caso, querer ver allí un acto de menosprecio personal o minusvalía de la obra de Adet es endilgarme a mis prejuicios de los que no me hago cargo. El alcoholismo es algo vergonzoso y ocultable para quien ve una mella por su presencia en el sujeto. Más aún, adscribirme un juicio en ese sentido es atribuirme un acto de malicia. Y, ¿saben qué? No soy un malicioso. Molesta también lo de recurrente. Tres voces potentes, cercanas en el tiempo atravesaron la misma situación, lo que me invita a pensar que aquí no hay coincidencia y por eso hipotetizo que intervino una construcción imaginaria, figura de autor, la llama María Teresa Gramulio de quien tomo la referencia, citada en el texto. Esta figuración imaginaria sobre cómo ser poeta en Salta y su asociación a la bebida operó y opera hasta la actualidad. Y fue importante, trazó un carril en paralelo a opciones diferentes como las de las poetas, que apostaron por la construcción de otras figuras de autora. La relación entre literatura y alcohol es una práctica ancestral, al menos en Occidente. Lo que señalo en este caso es que tres poetas fueron víctimas del modo en que se trabaron esas convenciones en la historia literaria de Salta, por eso digo que entregaron el cuerpo. Ni los estoy agraviando, ni digo que fueron poetas únicamente por eso, como me señala Raquel Adet. No se es mejor ni peor poeta por ser alcohólico.
Que el alcoholismo tendrá causales concurrentes que ceden la relación con la cultura de un medio específico. Lo sé, pero eso tiene su vinculación con aspectos de la vida privada de los autores que aquí no considero, porque la referencia tiene, insisto, a una construcción imaginaria que es lo que me interesaba mencionar. Entonces, si la metáfora entregaron el cuerpo no ha sido lo suficientemente clara en sus significaciones, espero que las explicaciones que dejó aquí sentadas lo sean. La cercanía entre el yo poético, el sujeto y el cuerpo que escriben en la poesía es de una permeabilidad absoluta, pero tan real como inacible. ¿Acaso el protagonista del que tiene sed de Abelardo Castillo no es un reflejo, borroso y empañado, distinto y cercano al propio Castillo? Cuando Biel Temperley escribe Hospital Británico se está muriendo de cáncer, allí el yo no tiene vínculos con el propio poeta. Trasladado a los autores que vengo comentando, el decir lacerado que conmueve a cada rato en la poesía de Vera, en su horizonte de fiesta triste, no tiene vinculación con su propio derrotero vital. Esas imágenes son y no son el autor, y la categoría, figura de autor, sirve para poder pensar este problema. Es bueno aclarar que el discurso crítico construye categorías para hablar del mundo, lo hace para, en el caso de la crítica literaria, tomar distancia de sujetos, textos y fenómenos, para así poder dejar de hablar del vecino o del amigo, con el que me juntaba a tomar café en la Plaza 9 de Julio, entre otras posibles miopías, por ejemplo, cuando estudiamos la literatura de Salta. Sobre la caracterización discrecional sobre Castilla que Raquel Adet me atribuye, cuando sutilmente me manda a leer sus libros, voy a decir que mandar a un profesor que enseña literatura argentina en Salta a leer a Castilla es algo humillante. A su mala voluntad, le recomiendo leer los trabajos que he publicado sobre Castilla donde, con total inmodestia lo digo, le resultará sorprendente encontrar una común admiración sobre la potencia de su escritura. Parece una injuria la alusión seca sobre la mirada heteronormada que señalo de Castilla, que solo menciono una vez para indicar que por ello es restrictiva. Tener una mirada heteronormada en cualquier contexto no es detalle menor, es un horizonte con sus limitaciones y posibilidades. Fin primera parte.